Bueno, tenemos una nota en puerta con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, a quien le agradecemos. Enio, Dominic Metzger, Diego Schulman te están saludando. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. Bien, bueno, varias preguntas. Quiero arrancar con esta declaración de Daniel Goyan, que es el ministro de Salud precisamente de la provincia, que dijo que va a haber testeos en Ezeiza para los residentes del distrito, ¿no? Hasta ahora no había. No, en realidad había, porque fue una decisión que tomó el Ministerio de Salud de la Nación de todas las personas que ingresan al país, en un momento aquellas que no venían con un resultado de PCR, después se empezó a hacer PCR cuando disminuyó el tema de los vuelos a todos, y bueno, eso yo me acuerdo, de hecho participé de una reunión en Ezeiza, donde el gobierno nacional había tomado esa decisión y bueno, por eso nosotros no tenemos un puesto específico de la provincia para PCR, porque ya estaba esa decisión de que se encargaba el gobierno nacional. Claro. Enio, ¿cómo te va? Dominic te saluda. Teniendo en cuenta más o menos los casos que estamos teniendo diarios, nunca pudimos bajar a, no sé, a 1000 diarios, estoy hablando a nivel nacional, ¿no es cierto? A 100, a 0, como por ahí en verano otros países han logrado bajarlo, y yo digo, bueno, si no logramos eso por una cuestión de que no se pudo en nuestro país, digo, ¿cómo será la segunda ola? Sí, no, en realidad... ¿Va a ser enorme la cantidad de casos? Sí, es difícil prever, pero en realidad lo que pasó en otros países, fundamentalmente del hemisferio norte, ¿no? Cuando se acercó el verano, bajó la cantidad de casos, nunca bajó a 0, capaz que por ahí las noticias que llegaban era de, de España hablaba de la baja en Madrid, pero las afueras de Madrid seguían habiendo casos. O sea, la verdad que casi en todo el mundo, en el hemisferio norte, durante el verano bajó muchísimo la cantidad de casos, pero siguió circulando el virus, ¿no? Acá en Argentina no fue distinto. Lo que nosotros analizamos en función de la curva que tuvimos es que, cuando nos acercamos a la temporada de primavera-verano, que empezó a bajar los casos, también coincidió acá con las fiestas, ¿no? Y ahí tuvimos un pico, tuvimos un rebrote importante, porque, la gente se quería encontrar, ¿no? Estábamos todos saturadas por el confinamiento, y en las fiestas, hubo mucho más movilidad, y se bajó un poco claramente los cuidados, y hubo más contagios en ese sentido. Llegamos en la provincia de Buenos Aires a tener un pico de más de 5.000 casos, casi nos acercamos al pico que tuvimos en agosto, septiembre, ¿no? Entonces, después empezó a bajar de vuelta. El tema es que sube muy rápido, y baja muy despacio, ¿no? Entonces nosotros estábamos con un promedio de más o menos 2.000 en la provincia, un poco menos de 2.000 casos por día. Después del feriado de carnaval tuvimos otro aumento, y ahora estamos estabilizados. Puede ser que estemos presenciando el inicio de esa famosa segunda ola, que todavía no sabemos cómo va a ser, no hay un comportamiento natural de la epidemia. Todo depende de las medidas que se toman dentro de cada país, dentro de cada región. Por eso digo que es un poco impredecible el número de casos. Pero si uno ve lo que está pasando alrededor, lo que está pasando en Brasil, Uruguay, Paraguay, en Chile, obviamente preocupa, ¿no? Y nos apura por ahí en tomar decisiones como esa y ahí explico lo que planteó el ministro, ¿no? Goyan, que las PCR se hagan antes de que las personas pasen por la parte de migraciones, porque como se hacía de la parte de afuera, mucha gente esquivaba, se iba, y uno entiende, está cansado del viaje, qué sé yo, pero estamos en una pandemia todavía, y por más que sea molesto, es necesario tener cierto control para evitar que la epidemia nos toque más fuerte. Estamos hablando con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Enio decía recién, cada país debe determinar qué medidas tomar. ¿Está la posibilidad del cierre de fronteras a propósito de lo que está sucediendo en Brasil? El presidente decía el otro día que él recomendaba a la gente que no viaje. Y ayer Rubinstein, quien fuera también titular de salud en tiempos de Macri, estaba a favor con una medida estricta, por lo menos respecto a los viajes con Brasil. Le pregunto a Enio García si está de acuerdo con esto, con la idea de cerrar fronteras.
Sí, la verdad que por lo general coincidimos muy poco con Rubinstein, pero en ese caso sí estamos de acuerdo, porque la situación de Brasil es inédita, ¿no? Se habla mucho de la variante de Manaus, que obviamente es una, por lo que indican los estudios, es una variante que parecería tener dos capacidades que nos preocupan. Una es ser más contagiosa, o sea, ser más fácil de transmitir de persona a persona, y otra es que parecería que genera casos graves en personas jóvenes también, que es algo que era muy diminuto con lo que llamamos la variante salvaje, o la que circuló hegemónicamente acá en el país. Entonces son dos características preocupantes. Igualmente hay que poner en contexto que Brasil no tiene una política nacional de control de la pandemia. La verdad que si hay una política, es una política de descontrol, y está a cargo el cuidado de los estados, lo que serían las provincias allá, con la desigualdad de recursos que tiene, ¿no? Uno compara, por ejemplo, el estado de San Pablo, que es un estado extremadamente industrializado, que tiene un territorio un poco más chico que la provincia de Buenos Aires, una población como la población de Argentina, ¿no? Con muchos recursos, y compara con el estado del Amazonas, ¿no? Donde está Manaus, donde generó esa nueva variante, donde uno vio por la televisión la imagen de los entierros colectivos, porque bueno, circuló muy fuerte. Entonces en Brasil, dentro de toda esa desigualdad, cada estado tuvo que hacer frente con los recursos que tenía, y no hubo una política nacional. Eso me parece que es importante también poner en contexto. Primero, no es que la variante Manaus se genera así nomás. Obviamente, cuando hay más circulación del virus, cuando hay un descontrol en esa circulación, hay más chances de que el virus empiece a tener varias mutaciones, ¿no? Y por otro lado, eso también, la falta de políticas nacionales de contención también ayudan a eso de que circule con más fuerza. Me parece que no es un detalle menor, también es una lección para Argentina, ¿no? Porque bueno, desde el año pasado nosotros venimos insistiendo mucho que el AMBA, ¿no? Lo que es la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, es una región única, que es complicado que se tomen decisiones distintas, ¿no? Entonces está bueno, más allá de que es un país federal, de que bueno, el gobierno nacional pueda tener esa conducción y las jurisdicciones de alguna manera alinearse a eso. Sí. Te quiero hacer otra pregunta. Con la escasez de vacunas que tenemos y que estamos esperando, con una sola dosis, ¿ustedes aconsejarían, bueno, demos muchas primeras dosis y después vemos cómo reforzamos con segunda, inclusive incluyendo la Sputnik? Sí, mira, es muy buena la reflexión que haces, porque obviamente uno lo que intenta dentro de un planteo ideal es llegar con un esquema de vacunación completo. Eso no hay mucha discusión dentro del mundo de la infectología, de la epidemiología, que lo mejor dentro de un escenario ideal sería tener un esquema completo. Ahora, nosotros vimos ejemplos en el mundo, ¿no? Inglaterra tomó una decisión de priorizar la primera dosis. Si no me equivoco, bueno, de hecho nosotros tuvimos una reunión con la gente del Ministerio de Salud de Israel y nos contaban también que priorizaron el tema de vacunar más gente con primera dosis, y en el contexto que uno ve acá en la región, ¿no? Que estamos presionados por todos los lados, todos los países vecinos están explotando de casos. Nosotros dejamos de bajar y en realidad si vemos los datos de esa semana, tenemos que dejar que corra, tenemos que dejar consolidar un poco la tendencia, pero parecería que empezamos un aumento de casos con una disponibilidad de vacunas escasa en el escenario global, ¿no? Fíjate que cerca del 70% de la producción de vacunas hoy en el mundo terminan básicamente en 10 países, ¿no? Hay un escenario global muy complejo. Entonces esa reflexión que haces es interesante, me parece que puede ser un camino para enfrentar mejor esa segunda ola, priorizar, ¿no? lo que es la primera dosis, y por lo menos, ¿no? Que tengamos una gran cantidad de personas que por ahí puede tener la infección, puede tener el coronavirus, pero un cuadro más leve, un cuadro que no nos lleve
al colapso de los hospitales, de las terapias. Es algo para pensar, la verdad que es un tema de agenda. Enio, te hago la última pregunta. Acá en la página web de la radio, continental.com.ar, hay una noticia que entiendo yo que es alentadora. Dice lo siguiente: una bebita nacida de una madre vacunada nació con anticuerpos contra el COVID. Esto ocurrió en Florida, Estados Unidos. El análisis realizado del cordón umbilical mostró que había nacido con anticuerpos. Es el primer caso del que se ha informado en el mundo. ¿Es alentadora esta noticia? Es alentador, habría que estudiarlo. Uno con otros tipos de enfermedades sabe que en algunos casos hay un traspaso de anticuerpos, a veces durante la gestación, a veces en el momento de nacimiento, a veces también esos anticuerpos están en la leche y en el momento de la amamentación pasa, ¿no? Genera cierta protección también al bebé. Entonces, bueno, habría que estudiar bien cómo funcionaría eso con esa enfermedad, con la vacuna, si con cualquier vacuna, si con algunas en especial. Me parece que es todo muy nuevo. Y las noticias que aparecen, alentadoras o no, siempre las tenemos que tomar con pinza y dar un tiempo para que se depure, para que se estudie bien y se pueda llegar a conclusiones más robustas. Cortito, una pregunta más que te hago, Enio. Segunda ola que es inminente y es inevitable, lo has dicho. Vos, como jefe de asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ¿suben mucho los casos? ¿Aconsejarías volver a una fase restrictiva? Sí, yo creo que hay medidas a tomar antes, ¿no? Una es el tema de los viajes al exterior, ¿no? Me parece que el gobierno está tomando medidas para intentar desalentar, pero me parece que estamos en un contexto que más que desalentar tenemos que tomar una medida dura por el contexto regional y directamente frenar el tema de los vuelos. Después está ese planteo que vos hiciste, ¿no? De pensar una campaña de vacunación un poco más heterodoxa, también mirando el contexto global. Y después, bueno, como tercera etapa, las medidas más restrictivas internas, que tampoco es cerrar todo ahora. Uno va viendo, bueno, cómo seguimos con el tema de las escuelas, los trabajos que se pueden hacer de manera remota, retomemos esa modalidad, ¿no? De ir de a poco en función de cómo va evolucionando la epidemia también, ¿no? Para no hacer un cierre de todo por ahí prematuro que después no logremos sostener en el tiempo. Entonces me parece que hay la posibilidad de ir escalonando medidas para ir viendo también qué cosas va teniendo más efecto. Si hay un efecto, ¿por qué voy a tomar medidas más extremas? Si no hay efecto, bueno, sí, vayamos a medidas un poco más duras, porque la verdad es que está en juego la vida de mucha gente. Hoy veía una noticia que en Brasil, en un año de pandemia, ya se murió más gente que gente que falleció por la epidemia de SIDA desde los años 80 hasta hoy. O sea, la verdad que es una situación muy preocupante y bueno, me parece que el Estado tiene que tomar las medidas para preservar la vida. No nos queda mucha duda. Enio, gracias por tu tiempo. Abrazo, chao. Chao, ahí estaba Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.